Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. Y a los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en las Escrituras y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Estamos en el tercer domingo de Cuaresma. Y en este tercer domingo nos habla el Evangelio de esta escena del templo. Si ustedes recuerdan, la Cuaresma la empezamos con el miércoles de Cuaresma, con el miércoles de ceniza. Y en el miércoles de ceniza había una frase que era como la representativa: conviértete y cree en el Evangelio. Conviértete y cree en la misericordia. Conviértete y cree en el amor. Conviértete y cree en el perdón. Conviértete y habla conmigo, porque es lo que nos dice nuestro Señor. Hablemos con Dios. Escuchemos qué es lo que Dios nuestro Señor nos está pidiendo. ¿Qué es lo que quiere de nosotros? Ese es el gran reto y el gran significado de la Cuaresma. Volver otra vez a sintonizar. Cuando no estás sintonizado, no puedes escuchar a Dios. Cuando no tienes el link correcto, podrás tener una supercomputadora, podrás tener un super teléfono, pero no escucharás nada. En la primera domingo, Jesús nos presentaba un lugar, un momento, un estado en el que nosotros podemos hablar con Dios. Era el del desierto, era el Evangelio de las tentaciones. En el desierto, cuando estamos solos, cuando nos hemos quitado de toda la mundanidad que hay a nuestro alrededor, es un momento privilegiado para hablar y escuchar a Dios. En el segundo domingo, nosotros vimos la transfiguración. Jesús con algunos apóstoles subió al monte y allí se transfiguró. Allí habló con 2 grandes personajes, Moisés y Elías. Y el monte, el lugar retirado de los valles, de las ciudades, el subir al cielo, el ver las estrellas, es lo que nos permite también poder escuchar a Dios, poder hablar con Dios. Y hoy, en este tercer domingo de Cuaresma, nos dice otro lugar, otro momento, otro icono donde nosotros podemos hablar con Dios. Y es el del templo. El templo es el lugar preferido por Dios nuestro Señor para encontrarse con Él. No es el exclusivo. Jesús habló en los montes, en las ciudades, en los campos.
habló en la barca, pero habló muchas veces en el templo, alrededor del templo, el lugar donde estaba Dios nuestro Señor, el lugar donde estaba la alianza de amor. Cuando dos personas se casan, uno de los símbolos que hay y que representan ese amor es que uno se entrega al otro una alianza, un anillo. Esa alianza significa que yo soy todo tuyo y tú eres todo de mí. Ese es el símbolo de la alianza. La alianza que hizo Dios con el pueblo se selló en las tablas de Moisés, en las tablas de la ley, en las tablas donde Dios se comprometía a cuidar al pueblo y el pueblo se comprometía a obedecer a Dios. Y esa alianza, esa arca, se encontraba en el templo. Y el templo era el lugar del encuentro con Dios nuestro Señor. Pero hay un templo que nos habla nuestro Señor Jesucristo, que es un lugar privilegiado, que la pandemia nos ha abierto y que tenemos nosotros que descubrir y en algunos casos redescubrir. Y es que yo soy templo de Dios. Tú puedes encontrar a Dios en el templo, pero Dios está en tu corazón. Dios está en el corazón de cada uno de nosotros. El segundo mandamiento que se resume en todos los mandamientos es: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. ¿Por qué? Porque Dios está en el prójimo. Dios está en tu prójimo. Tú eres templo de Dios. Y cuando nosotros entramos en nuestro interior, cuando nosotros dejamos y cerramos los oídos hacia afuera y volvemos a nuestro corazón, estamos hablando de Dios y con Dios y para Dios. Y eso es lo que nos dice hoy el Evangelio. Había mucho ruido, se había convertido el templo en un lugar de comercio y en un lugar, vamos a decir, de corrupción, porque sí que tenían que encontrar la oveja, el animal, para poder sacrificarlo, pero tenían que comprarlo ahí, en el templo. Los sacerdotes, los saduceos, obligaban a que tuviese que ser un animal puro. ¿Y quién es el que decía cuál era el animal puro? Ellos. Y obligaban a comprarlo con dinero propio del templo. No podía ser dinero de fuera, sino con el templo. Por eso estaban los cambistas. Pero la gente, cuando tenía que hacer el cambio, pues también se veía, pues, apabullada y se veía, pues, manipulada por esos cambios. Y eso había ido creciendo y se había ido perdiendo lo importante. ¿Qué era lo importante? Lo importante es que Dios había liberado al pueblo de la esclavitud y lo había llevado a la libertad. Lo importante de la alianza es que Dios quiere perdonarte y quiere darte su gracia. Muchas veces cuando vienen a la confesión viene con miedo la gente, viene con terror. Y la confesión, lo importante de la confesión no es tanto tu pecado, es la misericordia de Dios, es el amor de Dios. Ese hijo pródigo que se fue y que venía pues muy nervioso a hablar con su padre y su padre se acerca, lo abraza. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que quitarnos nuestros prejuicios y pensar que Dios es amor, que Dios te quiere, que Dios te ama, que Dios se ha hecho carne por ti para poder sentir como tú, para poder amar contigo, para poder acompañarte? Y eso es lo que nos dice la Cuaresma, estimados hermanos. Dios nuestro Señor está a nuestro lado y nos habla a nuestro oído. Lo único que tenemos que hacer es cerrar los ojos de la mundanidad, los ojos muy físicos, para irnos al fondo, al interior. Recordemos que somos polvo, pero polvo querido por Dios, polvo que va a resucitar. Somos poca cosa, pero para Dios lo somos todo.
Si nosotros confiásemos en eso, nuestra vida sería diferente, porque no tendríamos un Dios tirano, que muchas veces lo vemos como un tirano, sino como un Dios amor, un Dios caridad, un Dios misericordia, un Dios que te quiere, un Dios que te habla. Había una vez, cuando empezaba la iglesia, en los primeros años, y ya habían pasado los tiempos de las persecuciones, que era la gran forma, el martirio, de poder mostrar que amabas a Cristo, dar la vida por Cristo, y ahí tenemos una multitud de mártires de esos primeros años, pero a lo largo de la historia también ha habido en otros momentos. Cuando acabó el tiempo de las persecuciones, los que querían mostrar a Dios que Él era lo importante, se retiraban del mundo, se retiraban de las ciudades, se iban al desierto a vivir, a orar, a vivir en penitencia y todo lo demás. O vendían sus posesiones y eran como pobres, vivían como pobres dentro de la gente. Había un hombre que pues vendió todo lo que tenía y pues vivía como pobre, era uno de esos, sería como un hermanito, después vinieron ellos, ¿no? Como un franciscano, ¿sí? O como los hermanitos del Niño Jesús, que es una congregación que nace de la espiritualidad de Charles de Foucault. Bueno, pues era eso, un pobre, y vivía ahí en la ciudad. El rey de la ciudad estaba pues paseando un día por ahí por el mercado, y ese pobre, ese hermano pobre, vivía allí, vivía de lo que le daban, vivía de la caridad. Pero era un hombre que era reconocido como el más pobre de la ciudad, pero como el más sabio de la ciudad. Tenía una sabiduría. Y el rey, cuando se enteró, pues de alguna manera, viendo que era pobre, que iba mal vestido, estaba hecho un harapiento, se acercó a él y le dijo: te doy una moneda de oro si me respondes a esta pregunta y a esta cuestión que yo tengo a nivel de palacio y que quiero saber cuál es tu respuesta. Y el hermano le dijo: puedes quedarte tu moneda de oro, ¿qué quieres? Y el rey le puso el problema. Y el hermano pues dio una respuesta que al rey le convenció y le dijo: pues sí, tienes razón. Regresó el rey pues a su palacio y el pobre siguió allí. No tenía ninguna casa. Vivía de Dios nuestro Señor, de lo que Dios nuestro Señor quería darle a través de la gente generosa que había en esa ciudad. Y al día siguiente el rey, picado, volvió otra vez y le volvió a hacer otra consulta. Y el hermano respondió y el rey dijo: pues sí, es verdad. Al tercer día volvió, lo vio sentado ahí debajo de un árbol y se puso él al lado del pobre, del hermanito, y le dijo: yo te necesito. Necesito una persona a la cual poder consultar las cosas del reino. Siempre me vienen muchos problemas, muchas cuestiones, y no tengo nadie que me ayude a resolverlas. ¿Por qué no te vienes conmigo y me ayudas a poder llevar este reino que tantas dificultades tiene siempre? Y el hermanito se quedó pensando y dijo: bien, me iré contigo a ayudarte. Se fue al palacio, el rey le puso pues una habitación bien lujosa, le cambió sus vestidos, les puso vestidos bonitos, y él frecuentemente iba a consultarle las cosas del reino. Poco a poco, todos los días iba a consultarle. Poco a poco se hacía imprescindible el hermanito para todas las consultas que tenía el rey. Pero claro, eso empezó a crear envidias en los demás. Y entonces le dicen los demás al rey: el hermanito que te has traído está confabulando contigo. Todos los días a las 5 de la tarde se esconde en un lugar y ahí está confabulando contra tu reino. Y el rey dijo: no, imposible, pues
míralo por ti mismo. Al día siguiente estuvo escondido y vio cómo el hermanito salía de sus habitaciones, se iba a una parte ahí del castillo, entraba en una habitación, se encerraba, y el rey se acercó, tocó la puerta, y dentro del cuarto respondió el hermanito: ¿quién es? Y fuera dijo: soy tu rey, abre. Y abrió. ¿Y qué es lo que había en el cuarto? Pues en el cuarto no había nada. Había solamente un bastón, había un vestido raído y había un plato de madera, toda carcomida y todo feo, el plato. Y le dijo el rey: ¿tú estás confabulando contra mí? Y le respondió: no. ¿Por qué voy a estar confabulando contra ti? No estoy confabulando contra ti. ¿Por qué vienes todos los días aquí a encerrarte? Y el hermanito dijo: para saber de dónde vengo. Tú me has dado todo. Me has dado vestidos lujosos. Me has dado poder. Soy una persona importante en el reinado. Tengo muchas personas que me obedecen todo lo que yo digo, pero soy polvo. Y cuando vengo aquí para todos los días para acordarme de que soy polvo. Este es el vestido que tú me quitaste para ponerme tus vestidos lujosos. Este es en el plato en que yo comía. Y este es en el bastón que me sujetaba para poder andar por aquí por la ciudad. Soy polvo y en polvo me convertiré. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que volver a nuestros orígenes para darnos cuenta del gran amor de Dios, de todo lo que Dios nuestro Señor nos ha dado, de lo cual no eres dueño, es un regalo de Dios? Tu familia es un regalo de Dios. Tu salud es un regalo de Dios. Tu vida es un regalo de Dios. No estás aquí para vivir eternamente. Estamos aquí de paso para llegar a nuestro hogar definitivo, que es el cielo. Irnos a ese cuarto interior y volver a recordar quiénes somos nos ayuda a que nuestro corazón se pueda levantar hacia Dios nuestro Señor y aprovechemos y gocemos de todos los regalos que Dios nuestro Señor nos da. Que en esta Cuaresma podamos liberarnos y podemos tener ese contacto con Dios para ver todo lo que nos quiere y todo lo que nos ha dado. Que así sea. Nos ponemos de pie y vamos a renovar nuestra fe diciendo: creo en Dios